Comenzamos entonces ahora aquí en modo Fonteve, que allá con comienzo de mes, 1 de abril, día 478, el peronismo y Cristina en su laberinto. Porque el peronismo, luego de protagonizar un gobierno que dejó un saldo de 42% de pobres, una inflación interanual de 142% en 2023, está sufriendo obviamente una crisis muy profunda, divisiones en los bloques parlamentarios, diputados, gobernadores que apoyan leyes impulsadas por el gobierno de Javier Milei, listas divididas en los comicios provinciales, configuran un cuadro crítico que evidencia el fracaso de Cristina Kirchner como presidenta del PJ, que ella venía a ordenar, y en lugar de ordenar este espacio, el peronismo está cada vez más dividido, podríamos decir, más dividido que nunca. Y como si esto fuera poco, la expresidenta jugó su última carta judicial ante la Corte Suprema de Justicia, un pedido para que la Corte revea en queja su condena de la causa vialidad, y si el máximo tribunal desestima este pedido, como todo supone que va a suceder, simplemente la pregunta es cuándo Cristina deberá ir a prisión domiciliaria y quedará además fuera del juego para las elecciones, si fuera eminente la decisión de la Corte, inclusive de este año, sino para 2027. Paralelamente, la implosión total de Juntos por el Cambio y las divisiones entre el PRO y la Libertad Avanza pueden provocar, paradójicamente, que los candidatos del PJ ganen las elecciones en los principales distritos del país, los más cercanos a la zona del AMBA, que sería la ciudad de Buenos Aires por un lado y la provincia de Buenos Aires por el otro. Así que para tratar de entender, desenredar esta paradoja, vamos a comenzar la columna de hoy con una canción del Cuarteto Nos, una canción que justamente está plagada de paradojas, que se llama Lo malo de ser bueno. A un concepto, el juego de suma negativa en la teoría del equilibrio de Nash, aquel famoso premio Nobel de Economía, del que además se hizo una célebre película, que son ejemplos en los cuales todos los que participan están en mala situación, pero gana el que pierde menos, por así decirlo. Es decir, gana quien resiste mejor una situación general adversa. Las próximas elecciones, al menos en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, parecen ser un juego como eso de Nash, un juego de suma negativa donde gana el que menos pierde. Todos los espacios políticos enfrentaron divisiones, golpes en su credibilidad y tienen internas difíciles a cielo abierto. Vencerá quien logre resistir en mejores condiciones una situación general adversa, que le es común a todos, que probablemente en el fondo sea la misma que trajo a Milei al poder. La clase política no logra resolver una creciente crisis económica que golpea la vida de millones de argentinos, ni la anterior ni la actual. Es el peronismo, con todas las divisiones que tiene, y su principal líder con las serias posibilidades de ir presa, paradójicamente el candidato que pudiera resistir mejor de ser el mejor de los peores en estos comicios bonaerenses y capitalinos. Para tratar de entender esta situación, primero hay que terminar de entender el tipo de interna que se disputa dentro del peronismo. La principal interna probablemente se genera con la mayor división que se produce entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quien a su vez tiene el respaldo de intendentes bonaerenses de peso, como Ferraresi en Avellaneda, Mario Seco en Ensenada, además con gobernadores como el riojano Ricardo Quintela, que lo acompañan, y varios más que estaban junto con Quintela. En las agrupaciones de militantes, el antiguo dirigente de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, formó parte de su propio espacio militante, La Patria es el Otro, que apoya a Kicillof. Por otro lado, la Cámpora y los bloques de senadores y diputados que responden mayoritariamente a Cristina y a Máximo Kirchner, quien además, ella es presidenta del PJ Nacional y máximo presidente del PJ Provincial. Si se analiza puntualmente esta interna, no se encuentra grandes diferencias ideológicas, se trata de una diferencia, podría decir, metodológica. Está claro que la Cámpora expulsa continuamente personas por una especie de verticalismo excesivo. Esto mismo analizó hace algunos meses el editor de la revista digital Panamá, Martín Rodríguez. Vamos a escuchar un fragmento donde él dice: la disputa de Máximo y Axel, y yo lo coloco en Máximo, es más de poder que ideológica. Escuchémoslo. ¿Cómo se va a llevar el peronismo con el sector exportador? Siempre se va a llevar mal, siempre van a tener la misma relación, como si fuese la disputa histórica y ancestral, ¿no? Digamos, sí, relatada por Mempo Giardinelli, o puede haber, ¿no?, contra los dueños de la tierra, o puede haber en un país deseoso de dólares una relación distinta con el sector exportador.
Hoy el peronismo tiene muchas internas. Yarlora no la tiene fácil, Axel Kicillof no la tiene fácil, que acaba de, digamos, se abrió, está a cielo abierto cada vez más su interna con Máximo Kirchner. Sí. Una interna de tono ya albertista. Bueno, conocen esa interna, dicen, ya empieza a haber un tenor de dificultad y de rispidez parecido al que hubo con Alberto. Pero aquella interna con Alberto, supone, te digo esto, Cortito, tenía un vestido ideológico, ¿no? Es decir, sí. no, con Alberto no opinaban lo mismo. Esto, ahora, hagamos un juego de las 7 diferencias que puede haber entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. 7, marcame 7, que me digan, no, en esto, nada, parece más una disputa pura de poder, como no soy yo, te rompo. Sí. ¿Cuál es el sentido más profundo que puede haber en la disputa entre Máximo y Axel? Esta interna de poder además está cruzada por las dificultades judiciales de Cristina Kirchner. Vamos a escuchar brevemente ayer mismo el ex juez federal Carlos Rosanqui explicando en este mismo programa por qué Cristina Kirchner va a ser condenada y va a tener que presentar prisión domiciliaria en breve. Escuchémoslo. La seguridad de que va a ser confirmada. En este caso, lo que se cuestionó hoy a la mañana en el recurso de queja que se dio a publicidad, el fallo condenatorio va a ser confirmado sin la menor duda. Hay muchas razones, ¿no? Si bien a veces parece temerario afirmar sobre futuros fallos, pero el de la Corte está anunciado, Jorge, está anunciado por distintas razones, que en dos palabras serían la prisión efectiva o domiciliaria o la noche en la caída es impredecible, porque en eso no me atrevo a asegurar de qué modalidad va a ser. Lo que es seguro es que su confirmación, la confirmación de la condena y la eventual prisión, sea domiciliaria o de la modalidad que quieran, es el deseo explícito de jueces y fiscales que la juzgaron, y esto es de público conocimiento, quien siguió más o menos el juicio que se llevó adelante. Y el que se suma a ese deseo explícito y morboso es el presidente de la Nación, que lo ha dicho públicamente. Y bueno, y eso nos da un escenario interesante, no solo para tener la seguridad, en mi caso, de que esta queja va a ser rechazada por la Corte sin ninguna dificultad, sino además por ese futuro que decía, imprescindible en cuanto a la materialidad, cómo lo van a concretar, pero que lo que están buscando lo van a lograr, no hay duda. Bueno, sí, efectivamente todo sucede como es esperable y hasta diría lógico por la cantidad de causas que acumula y la cantidad de fallos adversos que acumula. Cristina Kirchner no podría ser candidata en algún momento, podría no serlo en el 2025 si la Corte lo resolviera antes de octubre, o no podrá hacerlo en 2027 si la Corte lo decidiera después de octubre. Y si ahora no pudiera ser candidato, ¿quién sería el candidato de Cristina Kirchner para la provincia de Buenos Aires que desafíe a los candidatos de Kicillof? ¿Logrará, por ejemplo, desde su lugar de detención domiciliaria dirigir a un peronismo que cada vez la cuestiona más? ¿Qué posibilidades tendría de que, como ella podría llegar a soñar, su encierro, imaginemos en Calafate, por ejemplo, pueda ser como en el caso de Perón, con puerta de hierro, o a los meses de estar en esa prisión domiciliaria su estela se irá apagando progresivamente? Además, tampoco queda claro cómo impacta en sus seguidores y en el electorado esta interna que celebra a cielo abierto luego de protagonizar un gobierno muy criticable, incluso de los parámetros peronistas, o sea, la responsabilidad que ella tuvo también sobre el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, ella como su vice. Lo que queda claro es que Cristina Kirchner puede ser la presidenta del PJ, pero ya no es más la líder del PJ. Está claro que es la primus inter pares, o sea, aquella que tiene más intención de voto, pero no alcanza a ser lo suficientemente contundente esa diferencia como para que sea la líder. Se enseña en teoría de gerenciamiento que hay una autoridad formal y una autoridad informal, que si no coinciden la autoridad formal y la informal, hay problemas en esa estructura. Si se elige como número uno a alguien que las bases no lo respetan, por más cargo que tenga, finalmente llevará un ruido persistente que hará que esa organización no funcione. Y no solo Kicillof, el peronismo, paradójicamente, también tiene otro candidato con chances competitivas. O sea, Kicillof tiene chances competitivas de ganar elecciones en su territorio, en la provincia de Buenos Aires, y Leandro Santoro tiene también la posibilidad
de ser competitivo en 2027, poniéndose para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la paradoja es que el peronismo, que tiene dos candidatos jóvenes, con muchas posibilidades, jóvenes, digamos, jóvenes en sentido político, de 50 años, de la edad que tiene el presidente Milei, que tienen capacidad expectable de poder ganar una elección a alguno de los puestos ejecutivos más importantes del país, la paradoja es que ninguno de los dos viene del peronismo. Kicillof viene de la izquierda y Santoro viene del alfonsinismo. Esto en algún sentido habla bien del peronismo, es decir, de la capacidad de absorber y de convertir en propios ideas que vienen de otros sectores de los campos políticos. Las internas del peronismo nunca fueron desideologizadas, ahora sí. Es decir, en el pasado los debates que se planteaban eran ideológicos, eran de sectores, como decían recién en lo que vamos de pasar de Panamá, en las que personas confrontaban dentro del mismo partido, pero uno representando a la izquierda y otro a la derecha, si se quiere. Por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández, que se asumía a él socialdemócrata, directamente Moreno lo llamaba neoliberal, para ser correcto, y él de Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, que representaban a la izquierda. En los casos anteriores se fue dando siempre esto, una disputa de orden ideológico, en este caso no lo sería. Para dilucidar, si como decía Perón con agudeza, estos peronistas se están peleando o se están reproduciendo, vamos a hacer un raconto de las cisternas del peronismo desde la vuelta de la democracia y sus diferencias políticas. Vamos a comenzar por la que quedó en la memoria de la sociedad, la quema del cajón de Herminio Iglesias en el año 1983, que derivó luego en una batalla interna dentro del peronismo hasta que logró sacar a Herminio Iglesias. Comenzamos con lo primero, 28 de octubre de 1983. A quienes nos están escuchando por radio y no nos ven por televisión, ahí se ve Herminio Iglesias con una corona y un cajón que lleva el título de la Unión Cívica Radical, el prende fuego. O sea, no solamente lleva el cajón y la corona, sino además le prende fuego. Podríamos decir que el pobre Herminio Iglesias nació antes de tiempo, porque si naciera hoy, hiciera esto hoy, se parecería de alguna manera a la actitud agresiva que tiene el presidente Milei, que tanta gente festeja. Evidentemente la sociedad, después de la crisis de los 70, tenía una relación con la violencia que era inaceptable, y hoy se la acepta porque, bueno, no está esa vacuna que tuvimos aquellos que atravesamos esa época en la que la violencia de cualquier tipo, incluso simbólica, como quemar un cajón con los logos de los adversarios, resultaba absolutamente intolerable. Luego de la derrota del peronismo, este hecho no solamente fue visto como violento, en un momento en que la sociedad argentina quería dejar la violencia atrás, y además el peronismo tenía una agenda de olvido respecto de los crímenes de la dictadura que no representaban las ansias de justicia de buena parte de los argentinos, y en ese momento dirigentes como Antonio Cafiero, Carlos Menem, Eduardo Duhalde presentaron una línea interna que desafiaba a los viejos dirigentes peronistas que venían de los tiempos de la dictadura, con una agenda más moderna, podríamos decir, en el caso de Cafiero, más socialdemócrata, en algún sentido más cercana al alfonsinismo. Esto generó que en 1985 Cafiero rompiese el peronismo bonaerense y se presente con el Frente de la Justicia y la Democracia y la participación en una alianza electoral con el Partido Popular de alcance provincial y la Democracia Cristiana, y si bien ninguna de las listas peronistas pudo imponerse en las elecciones, la diferencia que Cafiero le sacó a Herminio Iglesias, el candidato de la conducción clásica que venía a la generación anterior, terminó catapultando al centro de la escena a Cafiero y pasando a retiro a Herminio Iglesias. Luego Cafiero tuvo que enfrentar una interna con sus propios aliados en aquella renovación, que era Carlos Menem, con una impronta más federal, promesa de salariazo, revolución productiva, con la que logró imponerse en la interna de 1986.
1988. Sabemos todos que después no fue así lo que llevó adelante Menem, pero veamos el festejo en el momento que Menem le gana a Cafiero proponiendo, si se quiere, un peronismo más peronista y Cafiero un peronismo más alfonsinista. Julio de 1988. Todos juntos hacia 1989 haremos una realidad de este cántico que se extiende por todos los ámbitos de nuestra inmensa geografía territorial. Volveremos, volveremos y volveremos. Volveremos al gobierno para que el pueblo vuelva al poder en la República Argentina. Qué antiguo, ¿no? Como sabemos, Menem luego traicionó muchas de las banderas que levantó en ambas discusiones internas y sin embargo, como pudo verse, la interna tenía una discusión de fondo, había un choque de ideas. Luego las listas y los cargos se armaban en función de esta disputa política e ideológica. Ahora parece ser al revés. Menem, que creó la convertibilidad, es decir, la paridad del peso con el dólar, sostenida fundamentalmente con el endeudamiento externo, tuvo que enfrentar cuestionamientos no de sus principales adversarios, la Unión Cívica Radical, sino de uno de sus principales aliados, de Eduardo Duhalde, este dirigente peronista, tal vez uno de los que tuvieron un futuro más ingrato luego del asesinato de Costequi y Santillán en el 2002 y su salida anticipada del poder. Fue quien enfrentó al menemismo para Salinas, se daban de manera mucho más vedada durante gran parte del tiempo. Tras su salida, Duhalde apoyó a Néstor Kirchner, quien era quien le podía ganar casualmente a Carlos Menem. Es decir, la pelea entre Duhalde y Menem es otra de las historias de las divisiones del peronismo. Y luego venimos con Kirchner, que rápidamente quiso desprenderse de Duhalde, lo que terminó provocando una disputa electoral en la provincia de Buenos Aires entre sus dos esposas, entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, ambas, como decíamos, parejas de los principales dirigentes de los espacios peronistas en disputa. Vamos a un pedacito para ponernos en clima. Esto fue 2004, cuando Cristina Kirchner ataca a Chiche Duhalde. Eso que mi partido también debe dejar terminar fundamentalmente con darle lugar únicamente a las mujeres portadoras de marido. Creo en esa forma de hacer política. Compañero. Toda la vida lo he creído. Hablando Chiche Duhalde, digo, una pelea dialéctica entre Chiche y Cristina. Nosotros no podemos pasar más allá de esto porque no nos dejan. En mi caso particular, Cristina, soy portadora de apellido. Me llamo Hilda Beatriz González de Duhalde. Momento exclusivo, entonces los medios no podían pasar con los cronistas y nosotros acá con Cristina Kirchner y Juan Carlos Romero. ¿Conforme con estar al lado de Cristina Kirchner? Absolutamente. ¿Feliz? ¿Qué pasó que la bucharon así, Cristina? No respondo preguntas. Cristina, salúdelo a Felipe. Felipe, ¿le está pidiendo perdón por algo? Él siempre tiene que estar pidiendo perdón por algo. Eso es muy fuerte, igual. Bueno, aquellos que además de escucharnos por radio nos estaban viendo por televisión podían ver las caras, los gestos que decían todo de aquel enfrentamiento entre dos mujeres portadoras de apellido de su marido. Luego de esta elección, el kirchnerismo hegemonizó al peronismo, tuvo sus disputas luego con Sergio Massa y con Randazzo, pero nunca perdió la mayoría del PJ nacional. Ahora, desde su interior, el gobernador bonaerense Axel Kicillof desafía a Cristina Kirchner. Y como vemos, es una historia lógica que se produce generacionalmente de manera repetida. Esta división dentro del mismo del kirchnerismo desordenó totalmente al peronismo. Otras sensibilidades del movimiento también tienen sus reparos a la lapicera de Cristina, y esto generó que en las elecciones en las que se cerraron en las listas como Santa Fe y la Capital Federal hubiera estas divisiones. Cristina ni siquiera logró que el ex jefe de gabinete, su ex jefe de gabinete, Abal Medina, se sume junto al movimiento Evita a la lista porteña encabezada por Leandro Santoro. O sea, no solamente el tema está en la provincia de Buenos Aires, donde hay una pelea directa entre su hijo Máximo y el gobernador, sino en la ciudad de Buenos Aires, con sus propios candidatos. Además, esta lista tampoco pudo convencer, en ese caso ya era más esperable que así sucediera, a Guillermo
del deporte. Tiempo a la gente de idiota, no podés festejar la crueldad, no podés humillar a los demás, no te podés entender el problema de los jubilados, no podés nombrar jueces de la Corte por decreto. ¿Por qué Cristina no logró que su ex jefe de gabinete bajara su candidatura para legislador y inhiba de alguna manera la posibilidad de que el peronismo gane las elecciones en la ciudad de Buenos Aires? Por otro lado, la interna de la provincia de Buenos Aires se expresó ya con una discusión sobre el desdoblamiento de la elección y la suspensión de las PASO, donde legisladores kirchneristas y quisilofistas se enfrentaron en el suelo bonaerense por tener tácticas electorales diferentes. Vamos a escuchar la discusión que planteó Cristina Kirchner cuando asumió al frente del PJ como preludio de lo que termina siendo hoy esa batalla campal bonaerense peronista. Esto de diciembre de 2024. Esto también requiere una actitud y una comprensión más que una actitud. La de no creernos que la historia empieza cuando cada uno de nosotros llega o se termina cuando se va. No. Esto no es así. No. La historia no empieza cuando uno llega, y el peronismo menos, y cuando uno